Muy buenas tardes. Vamos a iniciar las consultas académicas de esta semana. Tenemos desde las 3 hasta las 4, de las 3 hasta las 5 de la tarde. Esperamos las consultas académicas. Si es que no ingresan alumnos, pues bueno, vamos a resolver las preguntas de esta semana. Esta semana que corresponde a la semana número 4, tanto del curso de geografía como educación cívica. A ver, vamos a compartir nuestro material. Bien, estamos a la espera de preguntas, si no empezamos con la resolución de esta primera pregunta, la semana número 4. Tenía una consulta, pero es de geografía, es de cívica semana 3. No, Hola, pero ¿qué creo que no tal? estaría. Hola. Es que como ¿Qué decía tal? acá, geografía y cívica, pues dije, quería tener una pregunta de cívica, pero no la llegué a consultar bien. Ya, dime. Ya, de la semana 3 no estábamos tocando eso de Derecho Internacional del Niño y demás. Pues tenía una consulta. En la Carta Internacional de Derechos Humanos, como dice que los pactos son jurídicamente vinculantes, tenía preguntado si es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de carácter obligatorio, si no me recuerdo, era mi duda. A O... ver, Sí, sí, vamos sí, sí, a... era. Sí. O vinculante, sí, también fuerte. Ya, vamos a ver. Cívica, ¿no? Semana 3. Sí, Pactos. ajá, más que nada aclarar lo de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esto de la carta. Ajá, sí. O creo que confundí algunas cositas y confundí pacto con declaración, pero igualmente. Tenía una duda sobre si es que era... tam- Claro, dice que es voluntario, pero ¿no es vinculante? O no sabría. Mira, una cosa es la Carta Internacional de Derechos Humanos, ya que es un conjunto de documentos, esto de acá, la carta, un conjunto de documentos en el ámbito de derechos humanos, ya. Entonces, dentro de la carta, ¿quién está? Está la declaración, ¿no? Por eso acá la línea que lo agrupa, la declaración, están los pactos, ¿no? Los pactos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ahora, la Carta de estos derechos humanos, ¿qué establece? ¿Qué quiere? ¿Qué determina? Entonces, en la Carta es donde se establece el marco a nivel mundial para proteger todo lo referente a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta carta sirve como base para establecer, pues, acá viene, ¿no? La declaración y los pactos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos acá, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto fue el 10 de diciembre de 1948, esto es voluntario, ¿ya? Esto tiende a ser, en este caso, voluntario. Esto fue adoptada en la asamblea, etcétera, y de acuerdo a que esto que si algunas de las de estos conjuntos de derechos que conforman la declaración, o sea, como tal, como la declaración, para entendernos un poquito, por ejemplo, como es una declaración, se declara a nivel mundial que se va a proteger a todos, en este caso, los seres humanos que existan en esta tierra, en este planeta, ¿no? En cualquier jurisdicción, se le va a proteger. Ahora, esta declaración lo puede adoptar el país o no, o sea, lo puede, puede formar parte de qué? De su condición de proteger así de manera directa, ¿no? Al ser humano, a todo ser humano, por eso dice es voluntario, esto de acá es voluntario, a diferencia de los pactos, que los pactos sí son jurídicamente vinculantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estos sí son obligatorios. Entonces, que todos los estados que tengan a adoptar esto, tengan a cumplirlo. Si lo adoptas, lo cumples, ¿no? Porque son jurídicamente vinculantes. Ahora, si dentro de tu estado no se cumple lo que tú has adoptado dentro del pacto internacional, por ejemplo, los derechos
civiles, políticos, de derecho a la libertad, donde acá está garantizando lo que es el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de un juicio justo, etcétera. Si eso no se cumple, porque es vinculante, es obligatorio jurídicamente, se ha establecido, entonces eso se puede demandar en instancias internacionales también, ¿no? Al Estado. Entonces, eso tiene que cumplirse. Ahora, respetando la jurisprudencia, respetando la autodeterminación que tiene cada Estado, ¿no? Por eso la obligatoriedad. Entonces, también en los derechos económicos, ¿no? Los derechos económicos que protegen el derecho al trabajo, la educación, la salud, ¿no? En general, pero si no se está cumpliendo, porque esto es vinculante, eso es obligatorio dentro de los estados, también se puede generar la demanda, ¿no? El por qué no se cumple debe hacerse, ya que el Perú, por ejemplo, forma parte del pacto internacional. Entonces, se busca que se cumpla todo lo establecido si es que forma parte del pacto, a diferencia de la declaración que es de tipo voluntario, ¿ya? Es de tipo voluntario, sobre todo, ¿no? Por los estados, más que nada. A ver si tienes otra consulta. Creo que eso sería todo, pero como la declaración, pues técnicamente es voluntaria, no tendría nada que hacer como una instancia inapelable, ¿no? A diferencia de la de la Claro, Corte de Justicia. así es. Hay países en el mundo también que no declaran necesariamente que este documento sea importante dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Vamos a poner uno radical, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo. Ujú. Entonces, no protegen los derechos humanos. Ellos que establecen su autonomía total, tendrán alianzas con otros estados también, ya, pero al final ellos deciden, ¿no? Cómo gobernar. Por más que nosotros critiquemos o estemos fuera de su jurisdicción, como dicen, ¿no? Se respeta cómo ellos gobiernan y qué decisiones políticas, económicas, sociales, culturales puedan tener. Ahora, si tú escapas de Corea del Norte, cuando tú escapas, ¿no? No estás de acuerdo con eso, entonces como sí hay muchos países que lo han adoptado dentro de su jurisdicción que protegen los derechos humanos, ¿qué sucede? Tú pides asilo, vas a pedir asilo y te lo van a dar, porque hay una declaratoria universal, pues, ¿no? Ujú. Eh, y tienes derecho a eso, ¿no? Entonces, porque existe algo que ese Estado de manera voluntaria lo ha acogido y te protege también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esta declaratoria universal. No necesariamente, no necesitas ser tengas papeles para ingresar a ese país, etcétera. Igual acá que pasó con los migrantes. Muchos se quejan de por qué le damos salud, educación. Es que es un derecho universal, ¿no? Todos tenemos derecho a eso. Y el Estado peruano lo ha adoptado dentro de su jurisdicción, ¿no? Es voluntario, sí. Ahora, el Estado puede decir, no, no van a tener educación también, porque no es obligatorio. ¿Entiendes? Entonces ellos pueden, Mm, cada estado es libre de decidir finalmente, pero es como ya lo hemos adoptado dentro de nuestra jurisprudencia, entonces lo damos pues, tenemos que dar educación, tenemos que dar salud, porque es algo universal, es para todos. Gracias. Ya, No, ok, no sé si, no sé si podría revisar la pregunta 4. Ya es la última duda que tengo, de de la justamente semana 4. del material de cívica, porque en la 4 no sabía si se refería a la corte o al porque A estaba ver, resolviendo. Ujú. ya, de la semana 3. Sí, de cívica. Creo que lo tenían ahí ustedes como claveo o como consulta, pero sí, era la 4. Porque me menciona a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero luego me menciona a la Corte y no sabía a cuál referirme y por eso no terminé yendo claro. Ajá, esa 4. esta, Sí, esta de acá. sí. Ya dice, en los primeros 19 años de existencia, el sistema interamericano de derechos humanos solo contaba con la Comisión Interamericana. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se creó el Pacto de San José,
solo existía la comisión, ¿no? Y la comisión no es de orden judicial, solamente sirve para promover, proteger, promocionar los derechos humanos y que cada uno de los estados que conforman el Pacto de San José o la Convención, respeten esto, ¿no? Entonces, era observador más que nada, ¿no? Esa comisión. Entonces, ¿qué dice? Como el único mecanismo de protección. Entonces, hasta ahí te está diciendo que cuando se creó el Pacto de San José solo existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta que en 1979 entró en operaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte no es igual a la Comisión. La Corte sí es de orden jurisdiccional. Acá hay jueces, jueces que sentencian, ¿no? Jueces que ven casos de violaciones de derechos humanos que no han sido contemplados en sus estados, ¿no? Entonces, se crea la Corte a partir de 1979. Con relación a este organismo, entonces cuando te dice, con relación a este organismo, ¿no? Entonces, ¿de quién están hablando? Están hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la pregunta que tú tienes que resolver es acerca de qué funciones, atribuciones tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dice, ¿resuelve las controversias limítrofes? No. La Corte no resuelve controversias o problemas limítrofes. Cuando habla de limítrofes, o sea, de frontera entre países. Esto lo hace la Corte Internacional de Justicia, la Haya, ¿no? Específicamente, pero no la Corte. Entonces esto es incorrecto. Presenta como sede la ciudad de Estados Unidos, ¿no? Ahí está San José de Costa Rica, ¿ya? Y eso sería falso. Es el órgano jurisdiccional de la Organización de los Estados Americanos. Claro, porque cuenta con jueces y esto es correcto, es un órgano jurisdiccional. ¿Tiene como principal función la promoción de los derechos humanos? No, su función principal es emitir sentencia en caso de violaciones de derechos humanos. ¿En contra de quién? En contra del Estado. Quiere decir, si tú eres Pepito Juancito, ¿ya? Tú has agotado toda justicia, ¿dónde? Toda justicia has agotado en el Perú. Para que tú hayas agotado toda instancia de justicia, pues has ido al Poder Judicial, y en el Poder Judicial hay instancias de justicias. Desde las cortes, en este caso especializadas, cortes, en este caso superiores, Corte Suprema, que es la máxima instancia de justicia, no te han hecho justicia. Entonces tú has agotado toda instancia de justicia en tu país y estás reclamando la violentación, la violación de tus derechos y no se ha hecho justicia en tu país, que es Perú, entonces ahí recién puedes ingresar a la Corte. ¿Y qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A quién sanciona? A ti no, pues. Tú vas a generar esa demanda en contra de quién versus el Estado. ¿Cuál es este Estado? El Perú. O sea, tú vas a demandar al Perú porque las instancias de justicia que hay en el Perú no te han hecho justicia a ti. ¿Y tú qué reclamas? Justicia. Generalmente la Corte va a sentenciar siempre a aquel que ha sido más vulnerado, en este caso pues la persona, ¿no? Entonces ahí viene, y eso no es que eso es lo que hace la Corte, es su función principal, no el de promocionar. ¿Quién promociona? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esto sería falso, ¿ya? Sería falso. ¿Listo? Muchas gracias, Miss. Ya, de nada. Si tenemos alguna pregunta, por favor. Un compañero dejó dos preguntas que quería preguntar en el chat. Un compañero, a ver, vamos a ver. A ver,
Mm, ajá. Ya. Ujú. Ya. La uno y la 4, estás Montenegro, Córdoba, Brisney, así, espero. Miley, estás, ¿verdad? Ok. Esta semana 4 de Cívica, ¿no? ¿Cuál ha sido el trauma psicológico acá? A ver, Cívica semana 4. La uno y la 4. Esta pregunta, ¿no? La uno y la 4 me dices, ¿no? La 4, mis. La 4. La 4, ¿ya no la uno? A ver, estoy leyendo mal. La 4, mis. De la primera pregunta. De esto me estás. Esto de acá, ¿verdad? Confírmame, de la primera. Sí, ok, listo. Ya, listo, ok. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a ver. Ah, dice, la clave es la E. Ya, la clave es la E. La pregunta uno. La clave es la E, ojo. Ya, vamos a dejarlo acá. Bueno, en general, la pregunta, creo que no has tenido problemas con las otras, pero en general, ¿no? ¿Qué vemos acá? Son deberes y derechos ciudadanos, representan un compromiso de las personas frente a la sociedad. Estos están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a esto, correcto en este caso indicar que los interdictos, bueno, sabemos que ya si eres interdicto, se te está suspendiendo sobre todo tus derechos ciudadanos, ¿ya? O sea, los actos civiles que tú puedas ejercer, como el caso de firmar un contrato, el caso de ir a participar en una votación, pues se te va a limitar, ¿no? O sea, se suspenden cuando eres declarado interdicto, te están suspendiendo tus derechos, en este caso, ciudadanos, ¿ya? Esta es suspensión y esto lo tiene que hacer un juez. Entonces, mira lo que dice acá. Los interdictos están facultados para celebrar. No, ellos no celebran, pues, esto ya es incorrecto, ¿ya? La capacidad de goce permite ejercer derechos personalmente y celebrar actos jurídicos. La capacidad de goce está referido, ¿no? Esto se adquiere, capacidad de goce se adquiere cuando uno nace, ¿no? En el momento del nacimiento, ¿no? Con el nacimiento, la actitud que tiene el sujeto sobre todo de ser titulado en deberes y obligaciones, así se dice, en deberes y obligaciones. Profesora, no entiendo. La capacidad de goce es cuando tú naces, ¿no? Eres un bebé, un niñito, bebito. Entonces, ¿qué significa? Pues adquieres la titulación, ¿no? De derechos y deberes. Profesora, ¿cómo voy a ejercer mis deberes y mis derechos si soy niño? No, no. Lo que pasa es que ya a esa edad, por ejemplo, tienes un mes de nacido y pues te pueden dejar una herencia, el abuelo te deja una herencia, entonces eso lo vas a ejercer cuando tengas la mayoría de edad y eso se llama capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad de goce es antes de los 18 años, o sea, tú adquieres los deberes y los derechos, pero los vas a ejercer ya cuando tengas los 18 años, ¿no? Entonces ahí tienes derecho a un nombre, tienes derecho en este caso a adquirir cosas, una herencia, todo lo que tú quieras, pero por ser menor de edad, o sea, tener capacidad de goce, no se te permite, ¿no?
Ahora, la capacidad de goce permite ejercer derechos personalmente. No, esto es acá para que sea correcto, porque esto es incorrecto. La capacidad de goce es cuando se adquiere simplemente cuando tú naces, ya la actitud que tiene el sujeto para ser titulado de derechos y deberes. Eh, Esto es incorrecto porque acá sería, ¿qué sería? Capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad de ejercicio. Ahí sería correcto, ¿no? Lo que dice acá, pero al decir goce, pues le invalida. Y tenemos sobre todo el 3. ¿El sufragio es un ordenamiento jurídico? Sí, es un ordenamiento jurídico. ¿Puede ser considerado como un derecho y un deber a la vez? Sí. El voto o el sufragio es para elegir autoridades de un sistema democrático, libre, independiente, etcétera, ¿no? Lo dice también la Constitución, que a la vez es un derecho y un deber, ¿ya? Derecho porque tienes derecho a elegir tus autoridades libremente, o sea, nadie te subyuga, en este caso, pues te dice qué tienes que hacer para elegir a una autoridad, no. Y un deber, porque según la Constitución es obligatorio, ¿ya? Obligatorio, nuestra responsabilidad. Porque si tú no vas, hay una sanción económica de por medio, ¿no? Entonces, deber y derecho. Eso es correcto. 4. Las autoridades que intervienen a un ciudadano, ¿ya? Por manifestarse contra las políticas de gobierno están atentando con un derecho ciudadano, ¿no? Y estamos hablando de la libertad de expresión, sobre todo. Libertad, en este caso, de expresión, ¿no? Profesora, pero yo estoy viendo en las calles que yo no puedo manifestarme porque me están llevando preso. Ahora, la manifestación, ojo, tiene que ser pacífica, ¿ya? Tiene que ser pacífica. Basta que saques un palo, basta que saques algo que genere pues actos de violencia, ya no son considerados como pacíficas. Pero todos tenemos derecho a la libertad de expresión, así sean las políticas del gobierno en general, así es, ¿no? Y es un derecho que tiene un ciudadano, ya están atentando con su derecho ciudadano. Nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo, no podemos quedarnos callados, y lo dice también la misma Constitución. Entonces ahí sería la E, clave E. A ver, dime si cubrió tus expectativas o necesitas más, en este caso, Sí, se me quedó claro. ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver, vamos entonces, tenemos más consultas académicas, nos vamos, ahí tenemos alguna pregunta, me parece. En el caso, han pegado algunas preguntas por ahí. Miss, ¿puedo hacer la 4 también? Por ¿Cuál? favor. La 4 de los ejercicios. ¿De cívica? Sí. Ya, a ver. Vamos a la 4 de cívica. A ver. Ya dice acá, es la facultad de los ciudadanos a someter a consulta la aprobación, modificación de normas, temas relativos a su desarrollo, como por ejemplo la descentralización. Acá es uno. ¿Ya? La facultad que tienen, o sea, consulta, aprobación o modificación. Esto está referido a lo que es un referéndum, ¿no? Y más con el tema de la descentralización. ¿Se puede someter a referéndum? Así es. Además también es una facultad ciudadana de control político de sus autoridades provengan de elección popular o designación directa del gobierno nacional, regional o local. Bueno, esto está eh, inmerso dentro de lo que es más que nada lo que se refiere a lo que es derechos de control, ¿no? Respecto a ello, las modificaciones realizadas por el Congreso de la República mediante la Ley 31-39-9 en los artículos 40 y 44 de la Constitución, ¿no? ¿Qué da a entender? Aunque está un poco ambigua la pregunta, ¿ya? Pero hay clave, sí hay clave.
Entonces, ¿qué dice? Para poder responder esta pregunta, porque si ustedes se dan cuenta, está hablando del referéndum, está hablando del control de autoridades, que tenemos ese derecho, pero al final te preguntan, ¿no? Respecto a ello, las modificaciones realizadas en el Congreso de la República mediante esta ley en los artículos 40. Entonces tendrías que saber exactamente qué dice estos artículos de la justamente de modificación de la Constitución para poder resolver. ¿Ya? Esto es un poco que hay que ver dónde está esto, profesora, y cómo me voy a referir. Entonces, está, como dice acá, está referido a lo que es el referéndum. Esta es la ley, ¿ya? La ley dice, 31.39.9, que modifica los artículos 40 y 44 de la Constitución, presentando que toda reforma constitucional debe ser aprobada, o sea, toda reforma que tenga la Constitución debe ser aprobada por el Parlamento. Ahora, claro, el Parlamento siempre aprueba, pero con mayoría absoluta de sus miembros. Profesora, ¿todos tienen que votar a favor? Sí, si no, no se aprueba nada, no quedaría en nada, ¿no? Lo que se va a modificar, ¿no? Y que el referéndum, ¿ya? Y que el referéndum, o sea, que tenga que ver con la reforma constitucional, ¿no? Sobre estos temas, solo será convocado por el presidente de la República por disposición del legislativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier reforma de la Constitución, esto va a ser para el hincapié acá, ¿ya? Con cualquier reforma de la Constitución que se vaya a realizar, tiene que ser primero aprobada por el Parlamento, con mayoría, sobre todo en este caso, de los miembros del Congreso. Y ahora, si tú vas a modificar la Constitución, el referéndum de estos temas solo será convocado, ojo, será convocado por el presidente de la República. Profesora, pero yo estoy viendo que también hablan del 10% del electorado nacional, o sea, yo como ciudadano puedo recolectar firmas para solicitar el referéndum. Sí, lo puedes hacer, pero ojo, que el presidente tiene que convocar. El presidente, ya no es el jurado nacional, no, ahora es el presidente, ¿no? Entonces, con estas pautas, Miss, sí, entonces, solamente se puede recolectar firmas si el presidente lo convoca. mira, lo dice la ley. O sea, tú puedes recolectar el 10% de las firmas, pero ¿quién tiene que generar esa convocatoria? ¿No? Esta reforma lo hace o sea, la convocatoria va a realizarlo el presidente de la República, ¿no? Miss, Y, entonces, dime, si el presidente convoca y no hay las suficientes firmas, ¿no se da referéndum? no, no, Ah, ok. Ya, sí, gracias. mira, o sea, y ahí se dan cuenta, no sé si se están dando cuenta, tampoco quiero decirlo directamente, pero hay una limitación. Esto no existía, esto no existía. Y lo único que tú podías hacer si querías reformar parte o totalmente la Constitución es recabar el 10% del electorado nacional, las firmas, y una vez que has recabado esas firmas, presentarlo al jurado y generar la convocatoria, ¿no? Al referéndum. Ahora, y eso tenía que pasar ¿dónde? Tenía que pasar, sobre todo en este caso, pues al Congreso. No te olvides, toda la modificación se hace a través del Congreso, ¿no? Miren lo que dice acá en este gráfico, ¿no? Referéndum. Proponer, en este caso la iniciativa corresponde a quién? El presidente de la República para reformar la Constitución, pero esa propuesta de proponer la reforma de la Constitución a través de referéndum, como dice acá el título, tiene que ser con aprobación de su Consejo de Ministros. Ahora, mira este 2, ¿ya? Se somete a votación al Congreso de la República para su aprobación. Como profesora, sí, o sea, para que si pase o no pase el referéndum, también, ¿ya? Así hayas recabado las firmas y todo, ¿quién tiene que aprobar todo finalmente? El Congreso.
O sea, el poder de si vamos a modificar algo, vamos a reformar algo, ¿en quién está? En el Congreso. Ahora, imaginen que se aprueba, tiene que tener la mayoría absoluta. De ahí viene la modificación, de ahí viene la votación ciudadana. Entonces, una vez que se aprueba en el Congreso, viene por votación ciudadana. ¿No? 3. Y las reformas, el presidente anunció que presentará los proyectos correspondientes al Congreso para dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, esa es la reforma que se tiene, ¿ya? Esta es la reforma que se tiene, ¿no? Y la pregunta Miss, 4, sí, tiene dime. que ver con la iniciativa de reforma constitucional, que es otra cosa, ¿verdad? Sí, ya, Pero ahí sí los ciudadanos sería recolectar el 0,3%, ¿no? 0,3%. Ojo, pero tiene que ser aprobado también por el Congreso. Ya, dice, le corresponde al presidente de la República, a los congresistas, o sea, ellos pueden generar una iniciativa de reforma constitucional, que es más directo de repente que un referéndum, ¿no? O si no, también a través de las firmas que se puede recabar, pero, ojo, todo esto tiene que ser aprobado por el Congreso, si no, no procede nada, Miss, ¿ya? en la guía hay una parte que dice que no puede ser observada por el presidente de la República. ¿Cómo así? ¿Por qué no ¿Dónde? podría ser observada? En la guía hay la última parte, en iniciativa de reforma constitucional, dice esa parte que le acabo de mencionar. A ver, voy a revisar. En esta, ¿no? ¿Acá? En iniciativa de reforma constitucional. Ah, pero está, no acá en el PPT, está en el, creo que está ay, en el boletín, ¿no? Ajá. A ver, voy a revisar, ¿no? A ver, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. ¿Esa? Sí, Miss. Ya. ¿No entiendes esa parte? O sea, que no puede ser observada como no lo puede ver o no. O sea, no. No, lo que pasa es que hay un proceso. Ya, ahorita no tengo la imagen para no estar más. Lo que pasa es que hay un proceso. Para aprobar una ley, ya está desde la inscripción, ya la aprobación de la comisión, el sometimiento al debate en el pleno, ya, y en el debate es donde se aprueba o se desaprueba. Entonces, cuando la ley ha sido aprobada o desaprobada, cuando ha sido desaprobada ya pues ahí nomás queda, pero cuando ha sido aprobada, para que entre en vigencia para todos nosotros, tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano. Pero, ya, este es un proceso legislativo, pero esta ley se le va a mandar ¿a dónde? ¿A quién? Al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién observa esta ley? Ahí viene el término, ¿no? ¿Quién observa esta ley? El presidente de la República. Tiene 15 días para observar esta ley. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque no vaya a ser que esta ley esté transgrediendo derechos. Una ley tiene que beneficiar, no perjudicar. O sea, una ley no se puede emitir para quitarte derechos, atribuciones, no. Entonces, para eso está el Poder Ejecutivo. Por eso un poco que acá lo que dice el Congreso aprueba la ley, entonces el presidente tiene 15 días para observar esta ley. Ahora, si la observa, dice, mira, hay que cambiar esta parte, este artículo, pa. Entonces, todas estas observaciones vuelven al Congreso donde tiene que acatar esas observaciones. Y como ha habido observaciones, el que está observando y viendo que se esté cumpliendo eso es el Poder Ejecutivo. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, una vez que se ha observado, se ha corregido todo, ahora recién entra al Diario Oficial del Peruano, ya en el peruano se publica y ahí tiene aplicación de la ley para todos nosotros. ¿Ya? Siempre hay este proceso, ¿no? Siempre hay este proceso, ¿no? A veces ha pasado que una ley, por ejemplo,
no ha sido, el presidente lo ha observado y el Congreso no lo ha cambiado y así nomás lo ha publicado. Y es ahí donde el Poder Ejecutivo dice, oye, pero ya ha sido publicado, ya no puedes hacer nada, Poder Ejecutivo. Le dice, no, sí puedo hacer. Voy a denunciar esto al Tribunal Constitucional para que defina que esta ley es inconstitucional. ¿No? Entonces, eso puede hacer el Poder Ejecutivo para que una ley no nos perjudique. ¿Ya? Pero si estos dos, Congreso y Ejecutivo, están con pinches, ¿qué va a pasar? Van a aprobar todas las leyes que quieren, pues. Nadie va a observar. Salvo que el Tribunal Constitucional diga, oh, esa ley no, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando dice y menciona la ley de reforma constitucional, no puede ser observada por ¿quién? Por el presidente. Quiere decir que ya no pasa a manos del presidente para observar la ley y simplemente va a ser publicada de manera directa. O sea, todo lo que hace el Congreso lo va a publicar. Algo injusto, ¿no? Cuando han debido de tener más ojos para que tenga más filtro esa ley, ¿ya? A ver. Ya vi, gracias. Ya, y acá la respuesta sería pues en la pregunta número 4, vendría a ser la clave C. Limitan el derecho de la población al referéndum. Ya, esa sería la respuesta. Muy bien. A Profesora, ver, ¿se puede pedir un referéndum para la vacancia o no? Presidencial. la vacancia no. La vacancia es directamente con el Congreso de la República. El Congreso tiene esa atribución. El Congreso a través, no sé si han visto las noticias y todo, están queriendo solicitar la vacancia. Para solicitar la vacancia tienes que tener una causal donde el que nos gobierne pues es un inepto, ha realizado actos de corrupción comprobado, ¿no? Tiene ligación con tal grupo, en este caso delincuencial, etcétera, ¿no? Entonces, los congresistas, hay una comisión que se forma para generar la moción de vacancia y con la mayoría del voto del Congreso proponen, una vez que se aprueba esa moción de vacancia, se debate en el Pleno y cuantos votos más tenga, se aprueba la vacancia y se vaca el presidente, ¿ya? Se vaca el presidente. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Ya quisiéramos hacer eso. A ver, seguimos con las preguntas. Gracie me preguntó también acá. A ver, vamos con, que dice, buenas tardes, Juliet. ¿Está Juliet? Miss, le mandé unas Sí, Miss. preguntas. Ya, ok. Juliet dice, profesora, ¿qué es la solifluxión? Ese término está también, creo, en la parte de anexos, me parece. ¿Ya? Generalmente la solifluxión está relacionado con zonas a climas fríos o templados, donde hay desplazamiento lento de los suelos, donde están saturados de agua y justamente estos suelos tienden a descender, a desplazarse. Esto es un proceso natural, ¿ya? Donde hay descongelamiento del hielo y al descongelarse el hielo genera el desplazamiento de la masa, ¿ya? Justamente se da en zonas de altas pendientes, ¿no? Estamos hablando de zonas de la base de los glaciales, por ejemplo, ¿no? Se da este proceso. Es un movimiento de una masa impulsando principalmente y está impulsado ¿por quién? Por la gravedad. ¿Por qué? Porque desciende la densidad, ¿no? A ver, no sé, a ver, más o menos para que puedas, para tener una idea, ¿ya? Solifluxión, zonas de clima frío, zonas, en este caso, templadas, ¿no? Zonas de bases, acá hay hielo, ¿no? Acá hay congelamiento, acá hay hielo, ¿no? Entonces todo esto está congelado, por ejemplo, en zonas polares también acontece esto, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el permafrost, ¿ya? Permafrost
del suelo. ¿Qué cosa es permafrost del suelo? Es suelo congelado, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La luz, el calor hace que este hielo se descongele. Entonces, al descongelarse, ¿qué va a descender? Va a descender la densidad. Entonces, esto se va a volver, no sé si ustedes han visto cuando el hielo se descongela, alrededor que hay agua, ¿no? Hay agua, y agua, y agua. Y esto, por la gravedad, ¿qué va a hacer? Que esta masa grande que estaba cubierta por hielo tienda a desplazarse hacia las zonas bajas. ¿Ya? Este movimiento, bueno, ¿esto quién lo hace? La gravedad. Este desplazamiento justamente se conoce como solifluxión, todo este proceso. ¿Ya? Todo este proceso. Profesora, entonces esto contribuiría a lo que es la sedimentación. Así es, pues. Gracias a esto se descongela, ¿no? Y hay montículos de ¿qué? Montículos, a veces hay depositación, hay montículos de piedras en forma de cerritos y está formando, por ejemplo, morrenas, ¿no? A través de este proceso también, ¿no? Que se da y se conoce, y esto es parte de la geología, ojo, ¿ya? Solifluxión, ¿ya? Solifluxión. Gracias, Miss. Ya de nada, dice Britney Villen. Miss podría resolver las preguntas que le mandé. ¿Qué Por favor. pasó, Vanessa? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿cuál es tu duda acá? Borde continental. Ya. A ver. ¿Cuál ha sido tu duda acá? A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Vanessa. ¿Cuál ha sido tu duda en esta pregunta? ¿Qué es lo que más te ha costado? Porque yo la veo de regular a fácil. Salvo un término, ¿no? Que no se conoce mucho de repente. Miss, cuando me dice el borde vulnerable a seísmos, Ujú. Borde continental, a eso. A ver, no veo la pregunta. Voy a copiar, a ver. Copiar imagen. Si se puede. Creo que sí. Ya. Ups, grandota. A ver, dice, el relieve andino, como característica del territorio peruano, resultado de los procesos geológicos predominantes propios de una zona de convergencia. Claro, no te olvides que estamos, si hablamos de la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes se ha formado por un sistema de plegamientos. La cordillera que nosotros conocemos, un conjunto de montañas, esto se ha dado por la interacción de dos placas, ¿no? ¿Cuáles son estas dos placas? Es la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿no? La placa sudamericana, una placa continental, ¿ya? Continental, y la de Nazca, una placa oceánica, ¿ya? Esta es una placa continental y una placa oceánica. Entonces, ¿quién tiene mayor densidad? ¿No? ¿Quién tiene menor densidad? ¿Y eso cómo llegamos a determinarlo? Ustedes han tenido una clase de geósfera, han visto, por ejemplo, si te vas de la corteza hacia el núcleo, ¿qué aumenta? Aumenta la temperatura, aumenta la densidad, aumenta en este caso también la presión, ¿no? Entonces, si yo estoy en la corteza, ¿quién está más profundo? ¿Una placa oceánica o una placa continental? Esto para que se recuerden quién es más densa, ¿no? Entonces, tiene mayor densidad la placa oceánica, ¿no? A diferencia de la placa continental que tiene menor densidad, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Porque la placa oceánica de Nazca está genera una subducción, o sea, penetra la astenosfera, ¿no? Y no olvides que estas dos placas interactúan de esta manera, ¿no? A eso se está refiriendo la pregunta, te está generando una pregunta a partir de acá. ¿Es una zona de subducción? Sí. ¿Es una zona de interacción de placas? Sí. ¿Ya? ¿Es una zona donde convergen las placas? Sí. Zona de convergencia porque tienen el mismo desplazamiento, ¿no? Ahora, dice acá, la placa de Nazca tiene dirección de oeste a este. De oeste, acá está la zona, en este caso,
Ya tenemos acá la zona marina, la zona del Pacífico a oeste, y eso es, en este caso, correcto. ¿Ya? La fosa marina se ubica de manera transversal en los Andes. Las fosas marinas se generan en el borde de estas dos placas, tanto la placa oceánica con la placa continental, ¿no? Y esta gran concavidad que se forma en los fondos oceánicos. Esto vendría a ser una fosa. Y la fosa no es transversal a la cordillera de los Andes, es longitudinal. Ya es longitudinal porque estamos hablando de dos placas así, ¿no? Es así, ¿no? Entonces es acá, es de manera longitudinal, va acá, ¿ya? Y acá está la cordillera. Entonces no es transversal, transversal es así, es acá, así, transverso, ¿no? Entonces la fosa tiende a ser más longitudinal. Eso sería incorrecto. Dice, el borde continental es vulnerable a seísmos. Borde continental, ¿a qué se refiere eso? Estamos hablando de las dos placas. O sea, en otras palabras, te está diciendo, en estas zonas de las placas, de interacción de placas, ¿hay movimiento sísmico? Sí. ¿Y seísmo es igual a sismo? ¿Ya? ¿Es vulnerable a sismos? Sí. Mira, se ha formado incluso la cordillera, la zona costera, toda esta zona costera también es vulnerable a sismos, ¿no? Fuertes sismos sobre todo. No olvidemos que toda la zona del Pacífico, acuérdense, toda la zona del Pacífico es una zona de interacción de placas. Las placas están generando la convergencia en su mayoría en zonas de subducción. Hay formación de fosas, hay formación de cordilleras a lo largo del Pacífico, por eso el nombre del cinturón del fuego del Pacífico. ¿Ya? Entonces, esto sería, que sería correcto. El hipocentro se localiza en el plano de Benioff. Bueno, sí, ¿por qué esto es correcto? Debido a que el hipocentro también es un plano, el Benioff es sobre todo este punto donde se liberan las ondas sísmicas, que esto inicia en el hipocentro, tiene ese nombre, plano de Benioff es donde interactúa justo la placa oceánica. Acá está la placa oceánica y la placa continental, ¿no? En ese punto de referencia, la intersección de esas dos se conoce como plano de Benioff. Y justamente es ahí donde se genera la liberación de energía, ¿no? Y esto donde se ubica en el hipocentro o foco, ¿no? Donde se está liberando la actividad física. Clave A. ¿No? Bueno, no sé si era correcto. Ya, correcto. Sí, Miss. Sí, qué bueno. A ver, vamos a... Y le mandé una pregunta más, las dos juntas. Las dos juntas. A ver. Este es uno. A ver. Son las dos, veo las dos únicas. A ver, ¿hay otra? Esta es la que ya vi. Esta es la que ya vi. Y no veo otra más. No veo otra más. No hay otra más. Si no, la vuelves a de repente a ver, ¿ya? A ver. Dice mi Britney Montenegro. ¿Estás ahí? Acá estoy viendo tu pregunta. Miss, después de darse una revocatoria, ¿en qué momento se vuelven a dar nuevas elecciones? Es que no se dan nuevas elecciones. Cuando hay revocatoria, ¿ya? Cuando hay revocatoria, lo que pasa es que, a ver, ¿quiénes son revocados? ¿No? Son los alcaldes, regidores, están en este caso los gobernadores regionales, están, ojo, que esto vino en pregunta de examen de la PREA, la única autoridad del Poder Judicial que puede ser revocado es el juez de paz.
¿ya? Es el juez de paz, ojo, es el juez de paz. Entonces, mm, mira, lo que pasa es que quien asume, si por ejemplo un alcalde es revocado, ¿no? ¿Quién asume rápidamente? Pues va a ser el teniente alcalde, ¿ya? Eh, asume inmediatamente porque el cargo es así, ¿no? El que le antecede, ¿ya? No es que se convocan elecciones. Él puede presentarse a las nuevas elecciones también, puede presentarse. Ahora depende de ti si lo eliges, ¿no? Pero se puede presentar a las elecciones, salvo que le pongan una restricción, ¿no? Pero ojo que no hay reelección, porque él ya fue alcalde. Se puede presentar para las siguientes elecciones, porque él ya fue elegido como alcalde. Entonces, después de 4 años, ¿podría volver a postular? Sí. ¿No? Inmediatamente no. ¿Por qué? Porque no hay reelección, pues, de alcaldes ni gobernadores, ¿no? Ni regidores, ni nada. Las próximas elecciones tendría que esperar, ¿ya? El siguiente proceso no, el siguiente que sigue, porque él ya fue alcalde, pues. Ojo que la revocatoria no se presenta inmediatamente, por ejemplo, profesora, quiero sacar a mi alcalde que no me gustó, lo acabo de elegir y ¿hace cuánto lo has elegido? Hace un año. No, tiene que pasar un mínimo de 2 a 3 años para tú revocar a una autoridad. ¿Ya? Próximo ya a terminar, pues. ¿Ok? Entonces, por ese lado, a tener en cuenta también esa partecita. ¿Ya? A ver, entonces, vamos. Ups, se me caen mis cosas por acá. Vamos a ver, Vanessa, esta es tu pregunta. Sí. ¿Esta es de la pre? Pregunta del examen pasado de la pre. A ver, vamos a ver qué dice. Ujú. A ver. La gran variedad de relieves que presenta nuestro territorio nacional se genera gracias a la orogenia andina, que es la causa principal de la formación de los Andes, la diversidad ecológica y diversidad climática. Acerca de las consecuencias y geoformas relacionadas a este proceso de geodinámica interna, determina la alternativa. ¿Cuál ha sido tu enunciado que has generado mayor este problema? Eh, La 1 y la 4. la 1 y la 4. La cordillera costera es parte principal de la cadena occidental andina. La principal actividad sísmica se presenta en la cadena suroccidental. La actividad sísmica se presenta en la cadena suroccidental. La cordillera subandina se presenta en las regiones de Loreto y Ucayali. Y la cadena noroccidental presenta imponentes nevados y actividad glaciar. Noroccidental. A ver, esto ya tiene que ver con la semana, esto es con la semana de relieves, ¿no? Un poquito, lo han combinado. A ver, dice, la cordillera costera es parte principal de la cadena occidental andina. A ver, para resolver esto tienes que saber que existen pues la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental. Y la cordillera costera es una cordillera que se traslada de manera longitudinal desde la región Ica hasta la zona central de Chile. Y no es parte principal de la cadena occidental andina. ¿Ya? Para eso tendría que tener un mapa y es algo así, ¿no? ¿No? Algo así. Porque esta es la cordillera. No sé si han visto así.
Miss, no En está la semana. compartiendo. Miss, la pantalla no está compartiendo. No lo estoy compartiendo. Ah, verdad, como me he salido. Sorry. Ya, hoy, ¿qué estoy haciendo acá? Ya, ¿están viendo ahora sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, ok, mira. Lo que pasa es que, a ver, creo que tengo un PPT por ahí más rápido, más didáctico, para hacerlo más interactivo un ratito, ya, para poder explicar. Porque esto tiene que ver ya con la semana 5, ¿ah? Y ojo que la semana 5 es un poco más, de repente, voy a adelantar los materiales. A ver, acá está. Un poco más para utilizar la memoria sobre todo. Ya, a ver, acá lo tengo. Voy a compartir. Ahora sí, comparto y listo. ¿Ya? Acá tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice la pregunta. Acá en la pregunta dice y menciona, ¿no? A ver, voy a copiar tu pregunta. Voy a copiar. Salir acá. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice acá. Quiero que te des cuenta también. Vamos a checarlo un poquito más. Esto se va a desbordar. Ya, dice acá, ¿no? La cordillera costera es parte principal de la cadena occidental andina. Y cuando te hablan de la cordillera costera, es esta de acá, ¿no? Esta cordillera. Esta cordillera que es de manera discontinua y que recorre toda la zona de la costa, por eso la denominación. ¿Y de dónde a dónde, profesora, la veo? Es de acá, acá. Si vamos al sur, está acá. ¿Ya? Está acá, así. Ya, ahora la cordillera costera es una cordillera que no sobrepasa no más de los 3.000 metros, ¿no? No más de los 3.000 metros. Por eso las evidencias están en el norte del Perú, que es en la Silla, en este caso de Paita, en la zona de los cerros de Amotape, en la zona norte del Perú, ¿ya? Pero acá te dice, la cordillera costera es parte principal de la cadena occidental andina. Y mira, todo lo que ves acá, dice cordillera occidental, todo lo que ves de negrito, todo lo que ves de negrito hasta acá, esta es la cordillera occidental. Esto es norte, esto es centro y esto es sur. ¿Ya? Esto es norte, este es centro y esto es sur, ¿no? Y todo esto se ha formado, ya sabemos por qué, ¿no? Por la interacción de las placas, ¿no? Entonces se dice acá, la cordillera costera, a ver, acá está la costera, es la parte principal de la cadena occidental andina, es la parte principal, no es la parte principal, ni siquiera forma parte de la cordillera occidental, ¿ya? No forma parte de la cordillera occidental ni siquiera. Y la 2, la principal actividad sísmica se presenta en la cadena suroccidental. Profesora, esta es la cordillera occidental. Mira, esta es la cordillera occidental. Sur, ¿cuál es la sur? Acá pues. ¿Y cómo se llama esta? Cadena de conos volcánicos. Dime si no es la zona donde hay más sismos. ¿No? Claro, zona de volcanes. Eso es correcto. ¿Ya? 3. La cordillera subandina se presenta en las regiones de Loreto y Ucayali. Vamos a ver. A ver, nos vamos a la cordillera subandina, creo que acá les han puesto la cordillera oriental, ya, esta de acá, que ustedes ven acá, esta de acá, que la vamos a trasladar acá mejor, para que, esta de acá, ya, esta de acá, ya, es la cordillera subandina, ya, esta es la cordillera subandina. Ahora, esta cordillera subandina, ya, está más en las regiones, se presentan las regiones de Loreto, parte de las regiones de Loreto, y en este caso parte de las regiones de Ucayali, pero más es en Loreto, ¿no? Parte de las regiones de Loreto. A ver cómo van acá, han puesto los distractores. En este caso, ya, esto sería
Si es más en Loreto, mira parte de lo que es la selva, en este caso, pues alta, ¿no? Y Loreto es este sector de la región, ¿no? No abarcaría en su totalidad, ¿no? Esta cordillera subandina está más para lo que es la selva alta y Ucayali está acá, entonces no trasciende hasta acá, ¿ya? Entonces estaríamos hablando, a ver, pero acá lo han validado. A ver, sería 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Lo han tomado como verdadero acá porque la cordillera subandina atraviesa parte de Loreto y un poquito de Ucayali de repente, nada más. Por eso lo han validado, ¿ya? Pero esto está más en la selva alta, porque ya si no, no existiría clave, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y la cadena noroccidental, que es esta de acá, noroccidental, presenta importantes nevados y actividad glaciar, sí, porque sabemos que uno de los principales nevados que tenemos acá, ¿quién sería? Huascarán, ¿no? Actividad glaciar también existe en esta zona, más acá, así es, eso es correcto. Entonces, la única situación de repente donde han podido decir que, no sé, yo hubiera mejorado este enunciado, sería en la 3, ¿no? Pero la respuesta vendría a ser 2, 3 y 4. No sé si te dieron la clave así, ¿correcto? Sí, Miss. Sí, 2, 3 y 4. Dale. Lo han tomado como jalado así de los pelos a Loreto y Cayali, porque la sucandina está un poco más en la ceja de la selva alta, ¿no? Y eso lo vamos a ver sobre todo en temas de, ¿cómo se llama? Ahora que viene la semana 5, ¿no? Ya, la semana 5. Muy Gracias, bien, Miss. ya de nada, de nada, de nada. A ver, vamos a dejar acá, regalo. A ver, seguimos con las consultas académicas. Me voy a... Esta es la semana 4. Hola, ¿qué tal? Buenas. Profesora, una consulta. En una de las preguntas del otro ciclo 2024-1 estaba revisando y un ítem donde lo ponen verdadero y quería saber el por qué. ¿No te Y se lo dieron habían... la solución? ¿Tú tienes ahí Ah, la captura? ¿De qué tema es, sí, primeramente? es cívica, revocatoria. Revocatoria, a ver, Ujú, revocatoria. es A ver, ponlo. revocatoria. Es solamente el ítem de las autoridades de quienes se pide la revocatoria de sus cargos se deben encontrar en el extranjero por licencia. Eso lo habían puesto como verdadero. ¿Eso es verdadero? A ver, nuevamente. Las autoridades de quienes se pide la revocatoria de sus cargos se deben encontrar en el extranjero por licencia. Sí, porque han dejado el cargo, pues. Si están fuera del Perú, o sea, están fuera, están en el extranjero, no están trabajando, porque ellos han sido elegidos para quedarse acá, no para estar fuera. Ahí puedes pedir revocatoria también, no necesariamente por lo que es corrupción, malversación de fondos, ¿no? Eh, en este caso tiene que ser ahí porque está gobernando afuera, o sea, ha sido elegido para gobernar en su jurisdicción, ¿no? Entonces eso es verdadero. Ah, ya, esa era Claro, mi duda. es como que Ujú. la presidenta se va a cada rato viaja afuera, ¿no? Entonces, ¿para qué es presidenta? Pues, o sea, ninguna autoridad, tú cuando eres autoridad, vas a ser alcalde, vas a ser regidor, tú tienes que estar en tu jurisdicción. Basta que te digan, oye, esto lleva 2 meses, no para acá. Te sacan del cargo, porque no estás como autoridad, no estás, pues, ¿no? Ok. Lamentablemente. Sí, procede también por ahí. Ah, ya, mis. Es que yo lo Claro. entendía como si, ellos estando en el extranjero, se podía pedir la revocatoria. Ah, no, pues, no. Ok.
Una Ya, autoridad que está afuera y que ya, pues observarla, que se vaya, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que se quede en el extranjero, ¿no? ¿Sí o no? ya, muchas gracias. Ah. Disney, a ver, ¿cuál es tu trauma psicológico con la pregunta? A ver, esta pregunta ya la vi, ¿ah? ¿Cuál ha sido tu trauma? A ver, dime, cuéntame. Y la respuesta es la A. Ahí está como ahí en asterisco. Ya le he visto esa pregunta. ¿Cuál ha sido para ayudarte? ¿Qué es lo que no entiendes de acá? ¿Por qué crees que no es la A? Marcaste la C seguro, ¿no? No le entendiste, pero ¿por qué no le entendiste? ¿Por qué no le entendiste? A ver. Sí puse la C, me dice. Oh, ya, mira, lo que pasa es que, bueno, no sé si en las demás consultas que también realizo, les digo que hay un anexo que se está manejando en el caso de garantías constitucionales, ¿ya? Hay que revisar ese anexo de las garantías constitucionales. Ahí está anexo de habeas corpus, y si no me equivoco, acción de amparo. Ahora, ¿qué cosa es una acción de amparo? Bueno, es una acción que protege los demás derechos que no son reconocidos en una acción de habeas corpus ni en una acción de habeas data. Eh, Derecho al trabajo, derecho a la herencia, derecho a la propiedad. O sea, está referido a ti como persona o grupo de personas, donde se te transgrede un derecho principalmente a ti, ¿no? Como persona o grupo, ¿ya? Por ejemplo, te botan del trabajo, acción de amparo. O sea, y un voto de trabajo te sacan del trabajo de manera arbitraria, acción de amparo, discriminación, acción de amparo. Al costado de mi casa, profesor, hay una fábrica que está contaminando, hay ruido, acción de amparo. O sea, justamente esta garantía constitucional protege a las personas, al grupo, cuando los derechos han sido vulnerados. Entonces, ¿qué sucede? Mira, dice acá, ¿no? Marquito, está interponiendo, ¿qué cosa está interponiendo? Una demanda de acción de amparo. Entonces, quiere decir, acá ya me están dando a entender que a Marquito pues le han hecho algo, ¿no? Algo le han hecho a Marquito para que interponga pues una acción de amparo, ¿no? Ante el Poder Judicial por la rehabilitación de pistas, veredas. O sea, está interponiendo una acción de amparo por la rehabilitación de pistas, veredas que se vienen ejecutando en una zona monumental de su ciudad contra la empresa constructora que desarrolla la obra y la municipalidad provincial que le dio la autorización. A partir de lo expuesto, ¿es idónea la garantía interpuesta por Marco? La respuesta es no. ¿En qué momento Marco va a interponer una acción de amparo? ¿Ya? Cuando de repente su casa ha sido vulnerada. ¿Ya? Su casa ha sido vulnerada. Han ingresado, han roto paredes, ahí, porque está en contra del derecho a la propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Es idónea la garantía interpuesta por Marco ante lo que considera una afectación al derecho a la defensa del patrimonio cultural. La pregunta acá es, ¿quién defiende el patrimonio cultural? Marco defiende, es su obligación de Marco defender el patrimonio cultural. Y de repente por ahí sale, ¿no? Sí, porque yo como ciudadano, profesora, tengo que defender mi patrimonio cultural, ¿no? Porque es parte de mi identidad, de repente lo puedes decir, ¿no? Pero si hablamos de una constructora que está transgrediendo el patrimonio cultural,
no le corresponde a Marco realizar esta demanda de acción, en este caso acción de amparo. ¿Ya? No le compete a Marco. ¿A quién le compete? ¿Quién protege el patrimonio cultural? Lo hace el Estado. Entonces, algún organismo del Estado lo tiene que hacer. La misma municipalidad, lo puede hacer el Ministerio de Cultura, porque hay un organismo que se encarga de la defensa del patrimonio cultural, ¿no? La Dirección General ¿no? del Ministerio de Cultura. Entonces, ellos tienen que decir alto al trabajo que están vulnerando la defensa del patrimonio cultural. Marco, no, directamente como persona. Ahora, ¿cuándo sería correcto que Marco presente la acción de amparo? Cuando lo han vulnerado a él o a sus vecinos, ¿no? La constructora está rompiendo su casa, por ejemplo, ¿no? Porque tienen derecho a la propiedad y nadie puede transgredirla. No, por orden de la municipalidad, sí, a mí no me importa, es mi propiedad. Nadie puede vulnerar eso. Entonces, ¿qué presento? Una acción de amparo. Pero en este caso, habla de la defensa del patrimonio cultural. ¿Ya? Por eso sería la A. Ya, de la A. Espero te haya ayudado nickname. Sí, Miss, gracias. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Sí, Miss. ¿Le Marcaste puedo las... hacer otra pregunta? Sí, dime. Es... Ay, la mano. ¿Cívica? Ajá. Ya, ¿qué pasó con Cívica? ¿Ese es de examen? Sí. Ya. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas. Desde su creación, ha resuelto diversos conflictos vinculados a las controversias entre estados. A partir de lo mencionado, identifique los casos en que se ha sometido dicha Corte. Controversias limítrofes, terrestres y marítimas. Mira, la Corte lo que quiere es que los estados no entren en guerra, en conflictos, en rencillas. Entonces la Corte trata de solucionar este tipo de problemas entre los estados, ¿no? Es el órgano jurisdiccional de la ONU, ¿no? Entonces, nosotros, el caso del diferendo Perú-Chile, por ejemplo, ¿hemos recurrido a la Corte? Sí. O sea, nuestras controversias con Chile, ¿cuáles eran? Marítimas. ¿También pueden ser limítrofes terrestres? Sí, eso es correcto. ¿Ya? Sentencias judiciales sobre despido arbitrario. No, pues, sentencias judiciales no es... mira, solamente acá hay que tener en cuenta que la Corte resuelve, y mira lo que te está diciendo el enunciado, ¿no? Conflictos vinculados a controversias entre estados. ¿Ya? Entre estados. Perú, Colombia, Ecuador, Chile, etcétera. Entre estados. Entonces, cuando te dice acá, sentencias judiciales, ¿quién da sentencias judiciales? El juez. Sobre despido arbitrario de trabajadores. No, pues esto no resuelve la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Esto lo puede resolver la Corte Interamericana de repente, o el Poder Judicial del Estado, ¿no? Ahí sí, en este caso corresponde, pero a la Corte Internacional no, pues esto es un problema interno de un Estado, es dentro del Estado. 3. Casos de interpretación de un tratado bilateral o multilateral. Sí, la Corte Internacional interpreta, por ejemplo, un tratado que tú has redactado con un Estado y que no está muy claro, donde el otro dice, no, me corresponde de A a C, y el otro dice, no, me corresponde de C a D, ¿no? Entonces no se entiende muy bien ese tratado que ha sido redactado, pero los dos han firmado, ¿no? Puede ser bilateral entre dos o multilateral, que hay más de 2 o 3 países. Entonces, ¿quién puede interpretar esto para dar una solución cuando hay una controversia con algo que quieren resolver los estados? Es la Corte Internacional de Justicia. Profesora, ¿cómo yo sé esto? Mira,
un tratado bilateral es entre estados. Y mira lo que dice acá. Resuelve conflictos de controversia entre estados. Entonces, esto es correcto, la 3. Y vulneración de la Carta Democrática Interamericana. La Carta es un documento que protege el sistema de democracia de la Organización de Estados Americanos. Esto es exclusivamente en la OEA, ¿ya? No tiene que ver acá con la ONU, primeramente. Además, una carta no tiene nada que ver con una corte donde hay jueces, magistrados que sentencian o aplican o determinan resolver un conflicto, ¿no? Cuando se vulnera la Carta Democrática Interamericana es cuando un Estado no está respetando el sistema democrático en su país, ¿ya? Y se le tiene que aplicar esto como una llamada de atención, ¿no? Oye, ¿qué sucede? Estás vulnerando lo que has firmado, la Carta Democrática, ¿no? Entonces, ahí sería 1 y 3 la respuesta. ¿Ya? 1 y 3. Ay, ya, gracias. Miss, una consulta. ¿Sí? ¿De qué se Dime, encarga dime. el Consejo de Seguridad? A ver, estaba hablando sin... ¿El Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Ese de ahí? ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, eso es uno de los órganos que forma parte de la organización, sobre todo de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, lo que busca, como dice el nombre, ¿no? Consejo de Seguridad, es la paz, la seguridad internacional, ¿no? Entonces, que no se transgreda lo que tenga que ver con todo lo referente a vivir de manera pacífica, trata de resolver conflictos, ¿no? Que puedan tener también interviene cuando hay conflictos entre estados, pero no como juez, ¿ya? En este caso está como promotor nada más, o sea, como promoviendo que exista la paz entre los dos estados, eh, ¿no? Más que nada es la seguridad y buscando la paz. ¿No pueden tener conflictos bélicos? Entonces, ¿Perdón? es que hay Dime. una pregunta del ciclo pasado que decía sobre el Consejo de Seguridad que entraba a ver lo que es conflictos bélicos. Sí, o sea, cuando hay conflictos bélicos, él busca, o sea, como consejo, busca que eso se solucione. Entra como promotor para que eso no se extienda, ¿no? Para que eso termine de manera pacífica. Esa es una de sus funciones que tiene. A ver, Ay, ok, gracias. ya. Vamos entonces. Consultas académicas, chicos, chicas. Sí, tenemos algunas. Buenas tardes, disculpe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Sí, tal? disculpe, quería preguntarle sobre algunos términos que he visto en la separata y no les he entendido muy bien. ¿De qué semana? De esta semana 4, Ya, dime. me gustaría saber cómo puedo diferenciar coluviales con aluviales. Coluviales. Ajá. Eh, Tengo una pregunta que me habla de eso. Me habla de que dice que es un depósito de material que produce por la combinación de la gravedad y presencia de agua escorrentía. ¿Dónde está eso? ¿Eso está en el material? ¿Sí? Es una pregunta de un examen de San Marcos, de un examen general. Ujú. Y bueno, me preguntaban por la pregunta
La pregunta en sí dice, la dinámica geomorfológica del área denominada pie de monte comprende abundante vegetación arbólea y árboles. ¿Cuál de las siguientes alternativas refiere a los depósitos de materiales que producen por la combinación de gravedad y la presencia de agua de escorrentía? ¿Tienes la pregunta? ¿La puedes pegar? Sí, claro. Ya. ¿Pegaste la pregunta? Sí, ahorita le envío, Ya, disculpen te un espero, segundito. no hay problema, no hay problema, te espero. A ver si se... ¿No se puede? Ya, creo que lo pagaste, ¿no? ¿Ah? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. ¿Por qué dice cachimbo por ahí? Es de un cuadernillo que por ahí me he Ya, conseguido. sí, pero es pregunta de examen, ¿verdad? Sí, es un examen general. Precisamente del 2024, creo. No me equivoco. 2024. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas se refiere a los depósitos de materiales que se producen por la combinación de gravedad, la presencia de agua, de escorrentía? ¿Mm? Aluviales está referido a todo depósito o elementos o materiales, se puede decir, ¿no? Arena, arcilla, limo, que es acarreado por un río, que puede Mm, transportar el río o el río lo puede depositar. Eso es aluvial, ¿no? ok. Y también está el término fluvial. Fluvial es relacionado con el río, Mm, ¿ya? Ahora, eólico, viento, glaciar, hielo. Ahí está en este caso, eh, también hay depósitos conocidos como depósitos aluviales, que está asociado más al río. Ahora, ¿cuál es la respuesta acá? Según lo que yo veo es coluvial, ¿ya?
porque ¿qué cosas son, qué cosa es el término coluvial? Está referido más que nada a los sedimentos, estos sedimentos que están en la zona de las montañas, y si están en la zona de las montañas, están en zonas altas, ¿ya? Y acá estos sedimentos, ya sea por la gravedad o por escorrentía de las lluvias, que hay lluvias fuertes, generan la caída del material cuesta abajo y generan la depositación, ¿no? Entonces, eso se conoce como coluvial. Cuando, justamente dice la pregunta ahí, ¿no? Está la combinación de la gravedad y la presencia de agua de escorrentía. Y cuando hablamos de escorrentía, está más asociada también, ¿no? En zonas de montañas a la presencia de lluvias, ¿ya? A la Ok, presencia de lluvias. Sería la ok, respuesta coluvial. coluviales. Ajá. Ah, o sea, la principal diferencia de aluvial y coluvial es que aluvial Este es es por río, acción de río, ríos el y río. coluvial por lluvias. No, gravedad y escorrentía de agua, ojo. Y en general, y a veces pueden ser riachuelos que se formen de repente, ¿no? Que generan esa correntía de agua, ¿ya? Pero el Mm, término, o sea, para que digas coluvial, la gravedad y O la sea, la presencia, relación necesariamente, la relación de la gravedad claro, con... claro. ¿Por qué? Porque cómo tú generas y tú generas a explicar un depósito de tierra, de piedras en la parte baja, ¿no? De las zonas de montañas, zonas de colinas hacia la parte baja, ¿no? Entonces ahí actúa quién? La gravedad, ¿no? Y a La veces pendiente de la... ayuda, claro, ayuda a quién? Las escorrentías de las aguas. Y a veces eso lo vemos más cuando hay lluvias, ¿no? O a veces no necesariamente, a veces está el montículo, la parte desgastada, producto de la erosión, y de pronto ¡pum! Cae. Entonces tú cuando veas eso, esa caída, dices, ah, mira, ahí hay un depósito coluvial, que quiere decir que la gravedad ha actuado ahí, ¿no? Ah, Para generar eso, ok. ¿ya? Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, de nada. Listo, vamos entonces un ratito.